Con esta Constitución del 2010, profundamente autoritaria, presidencialista, neoliberal, no habrá cambios sustanciales importantes en el país. Con esa Constitución, los regímenes establecidos se reciclan, se reproducen permanentemente, independientemente de que uno u otro apunte en una determinada dirección, en un aspecto particular que implique una especie de remiendo, porque no resista más la situación sin un mínimo cambio. Pero no será un cambio para modificar todo el cuadro, en absoluto. Con esta Constitución, con estas leyes electorales, la ley orgánica, la ley de partido, con este sistema de partido, con este tipo de elecciones plagado de clientelismo, con un sistema de partido altamente corrompido, corruptor al mismo tiempo, no habrá cambio. Pasará como está pasando en el Perú, donde está vigente todavía la Constitución de Fujimori. Aquí está vigente la Constitución, elementos de la Constitución trujillista, balaguerista, modernizada por Leonel Fernández. Y por eso el producto ha sido tan malo a lo largo de los años. En la gestión de 20 años del Partido de la Liberación Dominicana. Y vemos que se está volviendo este llamado cambio. Por eso nosotros insistimos en que aquí hay que avanzar desde el poder de la calle, desde la movilización, abordando todas las demandas del pueblo con una propuesta política de proceso constituyente, con la determinación de que el pueblo se constituya y ejerciendo su soberanía se disponga a producir esos cambios. Con un proceso constituyente en el que él decida el tipo de constitución que quiere, el tipo de institucionalidad que quiere. Ese Congreso de la República Dominicana es una vergüenza, como lo es también, como lo ha sido el de Perú. Es una vergüenza. Es un Congreso de eriferos, lo hemos dicho muchas veces, de políticos corruptos, que se dejan corromper además por los grandes empresarios, que se dejan presionar por todas las fuerzas conservadoras, que están vinculados, conectados con cárteles del narcotráfico, que le interesa perpetuar el sistema de impunidad. Con esta Constitución, con estas leyes, con este Congreso, con este sistema electoral, no habrá justicia independiente, que no debe ser solo independiente de los partidos políticos, sino de los grandes poderes económicos, de las oficinas de abogados que los representan. La acción anticorrupción aquí está cada vez más trabada. Cierto que hay que presionar extraordinariamente a las instituciones actuales, que hay que chocarlas, pero con la propuesta de cambiarla, de transformarla, no de quedarnos en ello, no de volver al 24 a reproducir lo mismo, porque resultará de eso nuevas frustraciones. Y en un caso incluso excepcional, en el que determinada fuerza llamada progresista, cosa que en la República Dominicana es mucho más difícil que en otros sitios, ejerza gobierno, si no tiene la voluntad de hacer todo eso, de transformar, y eso tiene que hacerlo no cuando llegue al gobierno, sino desde una práctica transformadora en el ejercicio de la política cotidiana, que tiene que tener un profundo contenido antiimperialista,
Aquí se ha perdido el sentido de la soberanía, porque la soberanía dominicana está definida se define, mejor dicho, frente a los Estados Unidos, frente al Fondo Monetario Internacional, frente al Banco Mundial, frente a las imposiciones neoliberales, frente al Comando Sur. Y eso está ausente en el escenario de la política electoral de la República Dominicana. Entonces, por ese lado no hay esperanza. La única esperanza es que el pueblo se decida a retomar las calles. A partir de todo lo que está pasando en el sistema judicial, de las trabas, de los bloqueos en los procesos abiertos, a partir de que también hay que emplazar para que se abran los procesos contra el gran empresariado, la gran corrupción de las élites capitalistas de este país, que era quizá la peor de todas, de ese generalato múltiple, con una policía podrida, con unas fuerzas armadas que responden a los peores intereses. Es decir, el desafío es grande, es enorme, pero no por grande y enorme debe evadirse. Los que lo están evadiendo, lo que están es simplemente ejerciendo cuotas dentro del sistema y privilegios dentro del sistema. Pueden dar sus aportes en un momento determinado, pero a la hora de none, como se dice, no se deciden, porque en fin de cuentas están amarrados por una concepción de corte electoralista, conservador, en un momento además donde las fuerzas conservadoras se han desatado y se está conformando un movimiento de carácter fascistoide, racista, antihaitiano, xenófobo, machista, patriarcal. Todos los factores en contra de todo eso, que es funcional a un capitalismo altamente mafioso, es lo que tiene que confluir, articularse desde los movimientos ambientalistas, desde los movimientos sociales en lucha, desde el movimiento feminista, con una propuesta política transformadora que abra las compuertas, que permita colocar a la defensiva al régimen. No diciéndole, mira, yo voy a las elecciones para estar en ese Congreso. No. Es diciéndole, ese Congreso no sirve, ese Congreso hay que disolverlo, como hay que disolver la Policía Nacional. Hay formas de hacerlo, pero hay que tener una determinación para producir los cambios. Ese es el gran reto que tiene la República Dominicana y nosotros no vamos a renunciar jamás a esa determinación. A la oligarquía peruana, a esa oligarquía capitalista feroz y a sus padrinos de Washington, junto a su partidocracia corrompida, le va a ir peor luego del golpe congresual contra Pedro Castillo. El pueblo está en la calle, con grandes movilizaciones y exigiendo disolución del Congreso y proceso constituyente para refundar el Estado peruano. Ahí es que está la clave de un paso hacia las grandes soluciones. Felicitamos a ese pueblo. Eso es lo que hay que hacer en muchas partes de nuestra América y aquí particularmente en la República Dominicana. Lo que no sirve se tira al zafacón. El Congreso de aquí no sirve para nada, ni todo ese sistema electoral. Es penoso que personas, organizaciones, comunicadores que se dicen de izquierda o progresistas, evadan el tema del proceso constitucional, de la necesidad de un proceso constituyente que refunde el Estado dominicano. Mientras persiste esa constitución, como ha pasado en Perú, que es la constitución fujimorista, mientras persista la constitución del 2010, ese Congreso, ese sistema electoral, toda esa institucionalidad podrida,
aquí no habrá cambios sustanciales, profundos, necesarios. De manera que aprendamos de la lección peruana. Han ido por lana y han salido traquilados. El pueblo está exigiendo lo que debe exigir. Ya la presidenta traidora ha tenido que recular y aceptar la convocatoria de elecciones anticipadas. Pero eso es porque las calles están tomadas por el pueblo y está demandando no solo eso, sino la disolución del Congreso y la convocatoria a una asamblea constituyente y popular. Al blanco.